Bueno, vamos a seguir hablando. No sé cómo titular esta serie de vídeos. Probablemente le llamaré conversaciones inimaginables o algo así. Simplemente son muchos pensamientos y mucho conocimiento que hay que compartir, que es muy importante, ¿no? Hemos hablado de cómo pasar de los pensamientos a la realidad, a materializar en algo real. El progreso es muy importante, que hemos hablado también. Los propósitos, el miedo, ¿de acuerdo? También quiero hablar de el lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje es algo muy importante, es decir, las palabras, la forma que tenemos nosotros de hablar, nos pensamos que es algo normal, pero muchas culturas dicen que las palabras y el lenguaje son hechizos, es decir, lo que yo estoy haciendo ahora de hablar y de hablar y de hablar son hechizos, y depende de lo que yo diga, voy a crear conjuros y voy a crear magia, ¿de acuerdo? Si tú vas por la calle, tú puedes hechizar a una persona. Si tú vas por la calle y pasa un hombre y le dices capullo, esa persona se va a enfadar. Tú has creado una reacción, has creado una energía con tu palabra. Eso es un hechizo, ¿no? Si hay una chica que te gusta y ella, tú también le gustas y le hablas de una manera que le estás serenando, ¿no? Y le estás flirteando y le gusta, vas a crear un sentimiento de emoción, de amor en ella, ¿no? Eso es un hechizo, ¿de acuerdo? Es decir, las palabras y el lenguaje son hechizos y puedes conseguir cosas hablando de cierta manera, ¿no? Entonces, no solamente en otras personas, sino también contigo mismo. Creo que hay una historia que siempre se dice, no sé si es en Japón o en Corea, o en un país asiático, que no existe la palabra fracaso, ¿no? Entonces, claro, si no existe la palabra fracasar, tú nunca vas a fracasar, porque no sé que existe ese concepto, ¿de acuerdo? No existe el concepto de fracaso. Creo que es aprendizaje, ¿no? O volver a intentar. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, si en español, en habla hispana, no existiera la palabra no existiera, pues nadie diría no nunca, porque no existe. Nadie entendería el concepto de no. A lo mejor diríamos quizás, o en el futuro, o déjame pensar, ¿no? Entonces, eso es muy importante del lenguaje porque depende de cómo hablemos nosotros, también vamos a hackear nuestra mente. ¿Qué quiere decir hackear nuestra mente? Vamos a poder hablar desde el amor o desde el odio, ¿de acuerdo? Entonces, os pongo un ejemplo de algo muy interesante. Tú puedes siempre operar desde el amor o del odio, ¿de acuerdo? Si tú estás operando desde el odio, solo te vas a quedar con lo malo de las cosas. Es decir, imagínate que vas a ver un partido de fútbol, ¿no? Del Barça contra el Madrid. Y luego vas a tu casa y tu madre te pregunta, oye, ¿qué tal el partido? Y tú dices, es una mierda. Bueno, pues estás hablando desde el odio, es decir, te pareció fatal, ¿no? Estás hablando que es algo malo. Luego, una segunda opción podría haber dicho, bueno, no me ha gustado para nada el partido, ha sido una mierda, lo único bueno ha sido que me he entretenido con el espectáculo de la media parte. En ese caso, tú ya estás hablando de algo bueno y algo malo. O podrías haber hablado de algo totalmente bueno, es decir, el partido ha sido increíble. Entonces, el primer y el tercer ejemplo es como escoger entre blanco o negro, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hacemos en la sociedad del día de hoy. Solo hablamos blanco o negro. Yados es un estafador o Yados es un genio. Andrew Tate es mala persona o Andrew Tate es muy buena persona. Me gusta la política, odio la política. Blanco o negro, blanco o negro. Nos han metido en nuestra cabeza que es blanco o negro, bien o mal, independentista, no independentista, PSOE, PP, izquierdas, derechas, rico, pobre. Pero entre el blanco y el negro hay una gama infinita de grises. Hay una gama infinita de grises, ¿de acuerdo? Que es como deberíamos de expresarnos. Nunca decir que algo nos gusta o no nos gusta, que algo es bueno o malo, porque todo puede ser bueno o malo y hay 1000 formas de expresarse. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cogemos a Yados, ¿no? Que estará muy de moda. La gente, estamos programados para decir Yados es bueno o Yados es malo. Pero eso es un error, ¿de acuerdo? Porque Yados tiene infinidad de cualidades. Si imagínate que tú eres una persona que no le gusta mucho Yados, ¿vale? Entonces Yados dice 10 cosas. Y de esas 10 cosas hay 9 que no te gustan, pero una que te cambia la vida. Pues ¿tú qué vas a hacer? Tú, si te mueves desde el odio,
vas a decir, ese es un cabrón, ese es un asqueroso, ese no me gusta, y no vas a escuchar, no le vas a prestar atención, lo vas a odiar. Si tú te mueves desde el amor y tienes una mente crítica, entenderás que hay 9 cosas que no te gusta, que no las vas a compartir, pero vas a coger esa una cosa que te gusta, ¿no? Por ejemplo, hacer deporte. ¿Qué pasa? Que si tú haces lo mismo con todas las personas del mundo, solo coges esa cosa positiva que te gusta, al final te vas a convertir en un superhombre o una supermujer, porque vas a estar aprendiendo de todo el mundo. En lugar de cancelar a la gente por las cosas que no te gustan, solo te vas a fijar en las cosas que te gustan. Y yo creo que estamos de acuerdo que no todo es blanco y negro, no todas las personas son blancas y negras, es decir, hay una infinidad de grises entre medio. Si tú eres de las personas que de 5 cosas positivas y 5 cosas negativas solo te quedas con lo negativo, pues tú te vas a convertir en una persona negativa, ¿de acuerdo? Y eso a la larga, aunque tú estés criticando a los demás, realmente te va a afectar a ti, te vas a criticar a ti. Por eso siempre hay que acostumbrarse a hablar. A mí, por ejemplo, y a dos, me puede parecer 50-50, ¿de acuerdo? Es decir, me gusta mucho algunas cosas y otras cosas no me gustan, ¿de acuerdo? Pero si me preguntan por él, yo no digo ni que es un genio ni que es una mierda. Yo me expreso y describo, pues lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿no? Eso es una programación del lenguaje, es una forma de hablar diferente a la cual nos han enseñado, ¿no? Y es importante siempre describir las cosas positivas y negativas, no para los demás, no para no hacer daño a los demás, sino para uno mismo, porque cuando empiezas a pensar y a expresarte de esa manera, pues puedes encontrarte y saber quién eres tú, porque te vas a dar cuenta de las cosas que no te gustan y las cosas que te gustan. Y eso es bueno hacerlo desde cualquier persona, hasta de la persona que pueda parecer más mala, como por ejemplo Hitler, o quien sea, ¿no? Que esté considerado malo, tratar de entenderlo y tratar de quedarte con las cosas buenas. Eso de decir Hitler es bueno, Hitler es malo, no existe, ¿de acuerdo? Eso es un programa, la programación lingüística, que es muy interesante. Y espero que haya servido de algo para alguien que escuche esto. Esos son conceptos y son pensamientos que no es que yo las haya descubierto para nada. Esos son cosas que son así desde siempre, ¿de acuerdo? Que nuestro creador o quien fuera que nos haya creado establece esas situaciones, ¿de acuerdo? Por más progreso que haya, por más avances que haya, todo esto va a seguir siendo así, ¿de acuerdo? Al final, la vida siempre son ciclos. Es muy curioso, pero todo se da la vuelta. Todo siempre da giros de 180 grados.